Estimado doctor Carlos Chica, muy buenas noches. Le comparto, somos del grupo 2. Estamos conformados por Camila Cajamarca, Lenin Cárdenas, Francisco Caguana y mi persona Fernando Bravo. Vamos a tocar el tema, este momento, de las clases de obligaciones. Dentro de lo que son las clases de obligaciones, vamos a empezar con Camila, quien va a dar una introducción y va a hablarnos de las 9 obligaciones que tenemos, pero voy a empezar con las dos primeras. Les doy la palabra. Siga, por favor, Camila. Ya, buenas noches con todos, compañeros. Bueno, eh, para empezar este tema es importante saber qué es una obligación y una obligación en el derecho civil como tal es un vínculo jurídico que une a dos o más personas donde una de ellas tiene el derecho de exigir a otra una determinada conducta, ya sea de dar, hacer o no hacer algo. Ahora bien, las obligaciones se clasifican en obligaciones civiles y meramente naturales que les voy a seguir explicando. Ya, como tenemos las obligaciones civiles, estas son aquellas que otorgan al acreedor un derecho de exigir judicialmente su cumplimiento al deudor. Y también esto indica que que si el deudor no cumple voluntariamente con su obligación, el acreedor puede acudir a los tribunales para poder hacer valer el derecho como tal. Un ejemplo claro de esto puede ser el contrato de compra y venta. ¿Por qué? Porque el comprador, en este caso hagámosle al comprador como el acreedor, tiene el derecho de exigir al vendedor, que sería el deudor, la entrega de la cosa vendida. Si el vendedor tiene la obligación de entregarla y si el vendedor tiene la obligación de entregarla y si el vendedor no cumple con esa obligación, pues el comprador puede demandarlo en este caso. ¿Ya? Y también tenemos lo que son las obligaciones meramente naturales. Estas no son exigibles, pero sí se cumplen, pero estas pueden cumplirse y también estas no, ya no pueden ser reclamadas. Como tal, aquí tenemos un ejemplo de una deuda prescrita, que aunque legalmente la deuda ya no se puede exigir, el deudor si paga voluntariamente, este no puede ser reclamado como tal. ¿Ya? También tenemos otra clasificación que es la obligación condicional y las obligaciones modales. En la obligación condicional como tal, esta es aquella cuyo nacimiento, extinción o modificación depende de un acaecimiento de un hecho futuro o incierto. Aquí se clasifican en tres. La una es suspensiva, la una es resolutoria y la última es mixta. ¿Por qué se dice suspensiva? Esta como tal tiene el efecto de que se cumpla la condición. Un ejemplo puede ser, te entrego el auto pero si te casas. Entonces, allá cabe una condición. Una resolutoria es una obligación prácticamente que se extingue si se cumple la condición. Por ejemplo, te alquilaré el departamento mientras estás estudiando en la ciudad de Cuenca. Ya, y tenemos la mixta que esta combina los elementos los elementos de las condiciones suspensivas y resolutorias. Ya, también tenemos lo que es las obligaciones modales. Como tal, es aquella que está sujeta a un encargo, a un mandato que pueda cumplirse al momento de realizar la prestación principal. Un ejemplo de esta puede ser un testamento. Digamos, el abuelito deja una herencia, una casa a un nieto, pero como, como modo establece que el nieto debe convertir esa casa en un hogar para personas mayores. Entonces, eh, estos ejemplos que les he dado son muy claros para poder entender este tipo de obligaciones y a continuación les van a seguir explicando más clases. Mi compañero Francisco. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, estimado docente. Eh, en nuestra norma constitucional y también en las leyes orgánicas y leyes ordinarias, existe, digamos, estos tres mandatos, principios que es manda, permite y prohíbe.
Y dentro del Código Civil encontramos también lo que es condiciones a plazo. Es decir, son aquellas que son de cumplimiento de la prestación en un término específico, o sea, en una fecha exacta o una fecha determinable. Este plazo puede ser o es involucrado por las partes, eh, ya sea del que recibe o del que entrega. Es decir, en el artículo 1510 del Código Civil nos aclara o nos manda que el plazo de la entrega es fija y el cumplimiento es de obligación, puede ser expreso o tácito. Y entonces, dentro de estas de clase de obligaciones de plazo, también tenemos algunos aspectos, entre ellos tenemos plazo y determinación, en donde en este caso sería que el deudor tiene la posibilidad de renovar, de mejorar las cauciones para conservar, en este caso, el beneficio de plazo. El vencimiento de plazo, que es otro de los que está dentro de esta obligación, es decir, que el acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación y los pagos realizados anticipadamente, es decir, antes del vencimiento de plazo, que no son reembolsables. También tenemos la renuncia del plazo, es decir, que el deudor tiene la facultad de renunciar al plazo que lo permite el cumplimiento, en este caso, de la anticipado de la obligación. Y también tenemos el contrato de mutuo interés, en donde esta norma nos permite o que se aplica a los contratos de mutuo acuerdo, interés, cuales rigen en lo dispuesto en el artículo 2107 del Código, 2107 diría, del Código Civil. Es decir, uno de los ejemplos que aquí podemos mencionar es el pago de una hipoteca o pago de un contrato de pago, ¿no? Es decir, que debe el deudor cancelar cada mes o mensualmente, decimos los pagos, ¿no? Y dentro de obligaciones alternativas, que es una de las clases que también está expreso en el artículo 1515 del Código Civil, en donde establece que la obligación alternativa son aquellas que deben variar cosas de manera de ejecución de una de ellas es exonerar la ejecución de otra, eh, en la cual el deudor, es decir, se compromete a cumplir con, cumplir con las prestaciones, ¿no? Y también dentro de eso, de esta clase de obligaciones, tenemos lo que es la pluralidad de prestaciones, la exoneración por el cumplimiento, y también en este caso tenemos la liberación del deudor, en donde el deudor queda liberado de su obligación al cumplir en sus prestaciones, prestaciones, en este caso prestaciones alternativas. Imposibilidad del cumplimiento parcial, es decir, el deudor no puede cumplir parcialmente en cada una de las prestaciones, en donde debe elegir a cumplir, ¿no? Íntegramente, ¿no? Entonces, en este caso, dentro de las imposibilidades también tenemos sin culpa al deudor, que la obligación se extingue, con culpa al deudor, el deudor debe indemnizar al acreedor por el valor de las prestaciones en este caso. Es decir, las obligaciones alternativas ofrecen flexibilidad a las partes
que el deudor cumpla con su obligación de alguna manera con, en este caso, con el acreedor, ¿no? Entonces, ejemplo, tenemos la entrega de un vehículo a pagar por su valor equivalente, en este caso, y esto lo que el Código Civil ecuatoriano establece en un marco legal claro para regular las obligaciones alternativas, tanto al deudor y también para el acreedor. Y esto sería mi aporte y le doy el paso al compañero Lenny. Gracias, compañero. Muy buenas noches, doctor. Yo les voy a hablar de la obligación facultativa. Es un tipo de obligación que, a diferencia de la alternativa, presenta una característica particular. El deudor tiene la facultad de sustituir la prestación principal por otra. Por tanto, este tipo de obligaciones, el deudor está obligado a una sola prestación, pero con la facultad de liberarse cumpliendo una prestación distinta prevista en el contrato. Por ejemplo, un pintor que se obliga a pintar una casa, eh, pero puede optar por pagar una indemnización en lugar de hacerlo. Según el artículo 1521, la obligación facultativa es la que tiene por objetivo una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designe. También tenemos la obligación de género. Las obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado, como lo establece el artículo 1524. En este tipo de obligaciones, el objetivo es una cosa que pertenece a un género o categoría o una cosa específica. Esto quiere decir un tipo de obligación al que el objeto de la prestación no está individualizado, sino, sino que se determina únicamente por su pertenencia o una clase de género. Por ejemplo, la entrega de 100 sacos de arroz de una calidad determinada. Gracias. A continuación doy paso a mi compañero Fernando. Estimado doctor, bueno, para concluir con las tres últimas obligaciones que constan en nuestro Código Civil, voy a empezar con explicando las obligaciones solidarias. Bueno, como su nombre lo dice, su palabra está ya dada, es una obligación solidaria. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber más de un deudor o más de un acreedor dentro de una obligación. La solidaridad puede darse entre los deudores, sea solidaridad pasivo entre también los acreedores. ¿Cuál es el objeto de esto? Hay que tener presente que tenemos a veces varios deudores y que su defecto una solidaridad, es decir, una tercera persona que firme también un documento donde se comprometa el pago de dicha deuda o de dicha obligación, va a ser un respaldo para el acreedor, ¿sí? Porque en el caso de que existiera un impago, tenemos el fundamento para poder exigir la obligación también a esta persona solidaria. Y algo muy importante, que la solidaridad debe estar expresamente establecida en la ley o en el contrato, pues esto no se presume, por lo que si no se establece, la obligación será simplemente mancomunada, donde cada deudor o acreedor responda por su parte. Dentro de un ejemplo podemos tener como algo cotidiano que vemos en el día a día, donde una entidad financiera presta un dinero a una persona que en su defecto que es el deudor y va a tener deudores solidarios de la misma deuda. Si a lo mejor es un crédito de $10,000 y son deudores solidarios que se llaman a estas figuras que también firman como codeudores o garantes, tienen la misma obligación de cancelar estos valores y el acreedor tendrá el derecho de exigir mediante cualquier documento que se pueda tener dentro del contrato para que se dé cumplimiento a esta obligación. Dentro también de otra de las obligaciones que voy a hablar, hablamos de las obligaciones divisibles e indivisibles. Ya hacemos referencia cuando hablamos que son obligaciones divisibles e indivisibles. Se referencian a la naturaleza de la prestación que debe cumplir el deudor y cómo puede ser ejecutada. Por ejemplo, hablemos de características. De las obligaciones divisibles,
El funcionamiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación puede dividirse en partes y cada una de esas partes puede ser cumplida de manera independiente sin alterar su esencia. Es decir, también la obligación divisible permite que el deudor cumpla en diferentes momentos o en diferentes deudores cumpla su parte de la obligación de manera separada. Como ejemplo, ¿qué tenemos si en este caso una deuda y un pago de una suma de dinero? Si tres personas deben conjuntamente pagar $3.000, la obligación es divisible. Cada deudor puede pagar $1.000. Por dar un ejemplo, había entidades financieras que trabajaban con comunas, que eran las comunas donde la deuda era divisible, donde había un crédito sacado por a lo mejor o obtenido por un grupo de mujeres, de 4 o 5 mujeres que comenzaron a trabajar de esta manera y la deuda era divisible, pero todos tenían la obligación de cancelar cierto valor para que se vaya cumpliendo mes a mes. Y ahora, ¿qué hablamos o a qué nos referimos con obligaciones indivisibles? Como su palabra lo dice, la prestación no puede ser dividida sin alterar su naturaleza o valor esencial. ¿Esto qué significa? Que la obligación debe ser cumplida en su totalidad por cada deudor o la totalidad de la prestación debe ser entregada al acreedor. Si existen varios deudores, todos están obligados, lógicamente, a cumplir con la totalidad de la obligación. Y si existe más de un acreedor, cada uno puede exigir el cumplimiento total, pero solo uno de ellos recibirá la prestación completa. Dentro de un ejemplo, podemos hablar de casos específicos. Si alguien se compromete a entregar una obra de arte única, esta obligación es indivisible, porque la obra no puede ser fraccionada para cumplir la parcialmente obligación, pues no. Dentro también de lo que tenemos obligaciones para terminar con la novena que consta en nuestro Código Civil, hablamos de la obligación con cláusula penal. ¿A qué nos referimos a que obligación con cláusula penal? Muy importante señalar que es una estipulación accesoria en un contrato que establece una pena en un caso de incumplimiento de una obligación principal. Esta pena consiste en una suma de dinero u otra prestación específica y tiene como objeto asegurar el cumplimiento de la obligación principal, sirviendo tanto como medio de presión para el deudor como compensación para el acreedor. Como decimos, es accesoria. La cláusula penal siempre es accesoria en una obligación principal, es decir, no puede existir por sí sola, depende de la existencia y la validez de la obligación principal. La cláusula penal implica una valoración anticipada de daños y perjuicios que sufriría el acreedor en caso de incumplimiento. ¿Qué quiero decir? Esto significa que las partes acuerdan de antemano la compensación que se otorgará en caso de incumplimiento, evitando así la necesidad de probar el daño en un juicio. Muy importante también señalar que en principio la pena sustituye a la indemnización por daños y perjuicios, salvo que se pacte lo contrario. Es decir, el acreedor no puede exigir la pena y demás reclamar daños y perjuicios a menos que se haya estipulado expresamente. Hablemos de ejemplos. Un arrendador y un arrendatario acuerdan que en un caso de que el arrendatario no pague el alquiler cierta fecha, hay una pena que a lo mejor puede ser de un ejemplo, que el 10% del valor mensual sería como por retraso que cancele, es una cláusula, es una pena que se busca, en este caso el arrendatario, asegurar el pago de su alquiler de forma puntual y mes a mes. Estimado doctor, hemos dado una breve reseña de las 9 tipos o clases de obligaciones que existen en nuestro Código Civil, pero en sí entrando en tema ya de su clase magistral, perdón, donde nos habla de obligaciones civiles y meramente naturales, vamos a entrar en detalle y a debatir estas. Por consiguiente, le voy a ceder la palabra a mi compañero Francisco para que pueda ahondar sobre este tema y sigamos la conversación. Le cedo la palabra a Francisco, por favor. Sí, compañeros, en verdad, o sea, como estábamos viendo la exposición o la clase magistral del doctor, en la que hace mención, en este caso, de lo que es de las obligaciones civiles y meramente naturales, en la que en nuestro Código Civil, en el artículo 1486, nos menciona, nos manda y también describe, ¿no? De que las obligaciones civiles dentro de este son perfectas o normales, es decir, que tienen algunos elementos que configuran, digamos, esta obligación.
Entre uno de ellos es la acción que permite que al acreedor demandar el cumplimiento, diríamos. El otro también en lo que hace lo que es la excepción en su significación, en este caso, argumento o defensa del demandado para oponerse a una demanda, o sea, que permite al acreedor de retener los pagos o las obligaciones, ¿no? Y dentro de esto también, o sea, es decir, esta obligación civil es el que confiere al acreedor que el derecho a exigir, es decir, su cumplimiento ante los juzgados o los tribunales, ¿no? Y también dentro de este mismo, también dentro de las obligaciones meramente naturales, también consta lo que es que las personas o el acreedor que tiene eh, de un discernimiento, ¿no? En este caso de decir que son incapaces de obligar según las leyes, como en este caso pueden ser los menores adultos o menores de edad que decimos en nuestro medio o en el Ecuador, ¿no? Entonces, esto lo que, de cuanto he podido analizar, he podido ver lo que es la parte personal dentro de esta clase de obligaciones. Muy importante su aportación, Francisco, y le agradezco. Y más bien para ir culminando, para entrar en un debate breve y concreto, hay que tener presente algo, que lo que básicamente diferencia dentro de lo que son las obligaciones civiles y las obligaciones meramente naturales, hay que tener presente que la obligación civil es la que se puede exigir mediante una acción judicial, ¿sí? A diferencia de lo que es, en este caso, la meramente natural, es de hecho ya un hecho voluntario donde la persona reconoce que debe y se obliga a cancelar. No sé usted qué opina, Lenin, y para terminar y concluir con Camila. Sí, el Código Civil señala que las obligaciones naturales son aquellas que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que una vez cumplidas autorizan para detener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Por ejemplo, deudas de juegos en jurisdicciones donde el juego no es legal. Listo, gracias, Lenin. ¿Usted, Camila, qué opina? Bueno, como ya mencionó anteriormente mi compañero Francisco y usted, Fernando, ya está muy claro lo que son las obligaciones civiles, pero aparte de esto hay que tener muy en cuenta que estos tienen sus características principales. Una de esas es su exigibilidad, su fuente y su sanción, que hay que fijarnos siempre en los ejemplos que se vaya dando en la vida cotidiana, tenga que cumplirse con eso. Ahora bien, ¿por qué digo la exigibilidad? Porque, como bien se dice, como bien dijo mi compañero Fernando, este tiene el derecho de ser exigido judicialmente y también este tiene que ser de un contrato o también puede ser de actos unilaterales. Y obviamente existe una sanción por incumplimiento de una obligación civil. Ahora bien, también tenemos lo que son las obligaciones meramente naturales, que también tienen sus características que es importante tener en cuenta también, que es la inexigibilidad que puede existir. La fuente aquí no se basa de una ley, sino más bien se basa de una equidad, de la moral o de antiguas obligaciones civiles que ya han sido prescritas. Y también tiene un efecto de retención, en donde el deudor cumple voluntariamente lo dado o lo pagado y no puede ser reclamado o recuperado como tal. Ese es mi pequeño aporte que puedo dar ante esto.
Muchas gracias, compañeros. Ha sido un gusto con ustedes compartir este tema. Ustedes saben que siempre es bastante nutritivo conversar sobre esto y estaremos prestos a seguir aprendiendo. Les agradezco por su participación y colaboración. Una muy buena noche.